La declaración maliciosa vengativa llena de intención destructiva resonó a través del espacio privado de oficina ejecutiva lujosa de subdirector de Recursos Humanos de Corporación Multinacional Industrias Químicas Monterrey S.A.D.C.V., ubicada en torre corporativa de 30 pisos en San Pedro Garza García, zona empresarial más prestigiosa de área metropolitana de Monterrey. Lo arruinaré completamente, totalmente, sin piedad, sin dejar absolutamente ninguna posibilidad de recuperación profesional. Destruiré su reputación, su carrera, su credibilidad tan duramente, tan devastadoramente que nunca jamás podrá trabajar en industria química farmacéutica en México nuevamente. Lo acusaré públicamente, formalmente, de robo masivo de propiedad intelectual confidencial, de vender secretos industriales de empresa a competidores por sobornos de cientos de miles de dólares. Fabricaré evidencia documental convincente incluyendo emails falsos, transferencias bancarias falsas, testimonios de testigos pagados que corroborarán narrativa de traición corporativa. Presentaré caso completo a CEO, a junta directiva, a policía ministerial exigiendo despido inmediato sin liquidación más persecución penal criminal. Para cuando termine con él estará completamente arruinado, profesionalmente destruido, financieramente, posiblemente en prisión. Y todo porque tuvo arrogancia, audacia de rechazar instrucciones mías de participar en esquema que le pedí implementar. Nadie, absolutamente nadie me desafía, me contradice sin sufrir consecuencias devastadoras. Este será ejemplo perfecto para todos empleados de empresa de lo que sucede cuando alguien se atreve a oponerse a mí. Las palabras salieron frías, calculadas, cargadas de malicia pura de boca del licenciado Gerardo Hinojosa Treviño, hombre de 52 años, subdirector de Recursos Humanos de Industrias Químicas Monterrey, corporación familiar grande con 1.200 empleados, facturación anual de 2.000 millones de pesos, dedicada a manufactura de químicos industriales, productos farmacéuticos genéricos. Hombre conocido notoriamente dentro de organización por personalidad maquiavélica, manipuladora, por historial documentado, aunque nunca oficialmente comprobado, de usar posición de poder en Departamento de Recursos Humanos para destruir carreras de empleados, quienes se oponían a él, quienes rechazaban participar en esquemas cuestionables que organizaba. Hombre de apariencia física imponente e intimidante, estatura de 1,85 centímetros, complexión robusta de 100 kilos, rostro duro con expresión perpetua de superioridad despectiva, vestido ese martes de julio de 2025 en traje italiano, caro de Hermenegildo Segna, valuado en 60,000 pesos, reloj Rolex Submariner de 200,000 pesos, zapatos de piel de cocodrilo de 15,000 pesos, apariencia total que comunicaba poder, riqueza, disposición de usar ambos sin escrúpulos morales. Era tarde calurosa de martes de julio de 2020, específicamente 5:43 p.m., según reloj digital en escritorio masivo de caoba importada de oficina ejecutiva de Gerardo, durante conversación privada confidencial entre Gerardo y compañero colaborador cercano cómplice, ingeniero Roberto Maldonado Garza, director de adquisiciones, quien había participado durante años en múltiples esquemas cuestionables organizados por Gerardo, conversación donde Gerardo estaba articulando detalladamente plan elaborado malicioso de destruir completa y irrevocablemente carrera profesional, reputación de ingeniero químico farmacéutico Jorge Luis Ramírez Soto, profesional íntegro honesto de 45 años, quien trabajaba como gerente de control de calidad de planta de manufactura de empresa, quien había cometido error imperdonable según Gerardo de rechazar categóricamente participar en esquema fraudulento que Gerardo había organizado de aprobar lotes de medicamentos genéricos que no cumplían completamente especificaciones de calidad requeridas por regulaciones de COFEPRIS, Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, a cambio de soborno de 50,000 pesos mensuales de laboratorio distribuidor, quien quería reducir costos de manufactura usando ingredientes activos de menor calidad de proveedores no autorizados. Industrias Químicas Monterrey era empresa familiar de tercera generación fundada originalmente en 1975 por don Humberto Hinojosa Cantú, abuelo de Gerardo, como pequeña planta química fabricando solventes industriales básicos para industria manufacturera del norte de México. Había crecido expandido durante 50 años bajo dirección de 2 generaciones sucesivas de familia Hinojosa, hasta convertirse en corporación mediana respetable con 2 plantas de manufactura, una en Monterrey y otra en Querétaro, empleando 1.200 personas, generando ventas anuales de aproximadamente 2.000 millones de pesos, distribuyendo productos a clientes industriales farmacéuticos a través de México, Centroamérica. Había diversificado operaciones durante años 90-2000 para incluir manufactura de medicamentos genéricos bajo licencia, incluyendo antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, que vendía a cadenas de farmacias grandes como Farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro, bajo marcas propias, más a distribuidores independientes.
CEO actual de empresa era ingeniero Roberto Hinojosa Villarreal, hijo de fundador, padre de Gerardo, hombre de 78 años, quien aunque mantenía título de CEO había reducido dramáticamente participación activa en operaciones durante últimos 10 años, debido a edad avanzada, problemas de salud incluyendo diabetes severa, hipertensión. Había delegado efectivamente gestión operacional diaria a equipo de directores ejecutivos, incluyendo Gerardo como subdirector de recursos humanos, quien por conexión familiar más personalidad dominante agresiva, había acumulado poder e influencia desproporcionada dentro de organización, excediendo significativamente autoridad formal de su título. Gerardo había comenzado a trabajar en empresa familiar a edad de 25 años después de completar licenciatura en Administración de Empresas en Universidad Privada de Mediana Calidad UDEM, Universidad de Monterrey, sin distinción académica particular. Había sido contratado inicialmente en posición de entrada de bajo nivel en Departamento de Recursos Humanos, no por mérito sino por nepotismo puro como hijo de CEO. Había ascendido rápidamente a través de rangos corporativos durante siguiente 25 años, no por competencia profesional excepcional ni por contribuciones extraordinarias a empresa, sino principalmente por apellido familiar, por relación con CEO, por voluntad despiadada de acumular poder, por ausencia de escrúpulos morales en usar cualquier táctica necesaria, incluyendo manipulación, intimidación, chantaje para avanzar carrera, eliminar competidores internos. Para 2025, a edad de 52 años, había alcanzado posición de subdirector de recursos humanos, reportando nominalmente a director de recursos humanos, quien era figura débil fácilmente manipulable por Gerardo, pero efectivamente teniendo poder casi autónomo sobre decisiones críticas de personal, incluyendo contrataciones, promociones, despidos, investigaciones de conducta a empleados, posición que había usado sistemáticamente durante años para construir red de lealtad entre ciertos empleados mediante favores de promociones no merecidas, bonos especiales, protección de consecuencias de bajo desempeño a cambio de lealtad personal a Gerardo, más participación en esquemas cuestionables que organizaba. Simultáneamente había usado posición para eliminar despiadadamente empleados quienes se oponían a él, quienes rechazaban participar en esquemas, quienes representaban amenaza a poder mediante fabricación de acusaciones falsas de bajo desempeño, de violaciones de políticas de conducta inapropiada, resultando en despidos de múltiples profesionales competentes honestos durante años. Durante década de 2015 a 2025, mientras CEO anciano había reducido participación activa, Gerardo había comenzado a organizar múltiples esquemas cuestionables ilícitos diseñados para generar ingreso personal adicional mediante explotación de posición de poder. Había establecido arreglo con agencia de reclutamiento externa, propiedad secretamente de cuñado, donde empresa pagaba comisiones infladas de 20% de salario anual de cada contratación nueva, generando kickbacks ilegales para Gerardo. Había negociado sobornos de proveedores de servicios de recursos humanos como empresas de capacitación, de beneficios de seguros médicos a cambio de contratos favorables. Había organizado esquema de aprobar fraudulentamente reportes de gastos inflados de viajes de entretenimiento de ciertos empleados cómplices a cambio de compartir porcentaje de dinero robado de empresa. Más recientemente había comenzado a organizar esquemas significativamente más serio, potencialmente peligroso, de aprobar lotes de medicamentos genéricos manufacturados por empresa que no cumplían completamente especificaciones de calidad requeridas por regulaciones estrictas de COFEPRIS, a cambio de sobornos mensuales sustanciales de 50,000 pesos de laboratorio distribuidor importante, distribuidora farmacéutica del centro, quien quería reducir costos de adquisición de productos farmacéuticos comprando de Industrias Químicas Monterrey lotes de medicamentos genéricos fabricados con ingredientes activos de menor calidad comprados de proveedores no autorizados de India, China sin certificaciones apropiadas, ingredientes que costaban 30% menos que ingredientes de calidad farmacéutica certificada, pero que resultaban en medicamentos de potencia eficacia reducida potencialmente peligrosos para pacientes. Esquema requería participación, cooperación de gerente de control de calidad, porque esa posición era responsable de certificar que cada lote de medicamentos manufacturados cumplía especificaciones de calidad antes de ser liberado para distribución comercial. Gerardo había identificado a Jorge Luis Ramírez como target de reclutamiento para esquema, porque como gerente de control de calidad Jorge tenía autoridad técnica de certificar lotes más, tenía reputación dentro de empresa de ser profesional extremadamente competente, meticuloso, respetado por equipo técnico. Certificación de Jorge de lotes cuestionables proporcionaría cobertura de credibilidad técnica para esquema. 3 semanas antes, en última semana de junio, Gerardo había llamado Jorge a oficina ejecutiva para reunión privada confidencial, donde había presentado oportunidad de participar en arreglo que generaría ingreso adicional significativo. Había explicado elaboradamente con lenguaje eufemístico cuidadoso, evitando admisión directa de ilegalidad,
que cierto cliente distribuidor importante estaba solicitando flexibilidad en aplicación de especificaciones de control de calidad para ciertos lotes que, aunque técnicamente podrían estar ligeramente fuera de especificación en algunos parámetros menores no críticos, eran perfectamente seguros, aceptables para uso, y que aprobar estos lotes ayudaría a empresa a mantener relación comercial importante con cliente valioso, mientras simultáneamente generando compensación adicional de 50.000 pesos mensuales que sería compartida proporcionalmente entre participantes de arreglo. Había presentado propuesta como si fuera práctica común aceptable de negocios, no como fraude criminal de poner en riesgo salud de pacientes. Jorge, quien había trabajado durante 20 años en industria farmacéutica, había entendido inmediatamente perfectamente que lo que Gerardo estaba proponiendo era fraude regulatorio criminal, que violaba múltiples leyes federales de salud pública, que ponía en riesgo directo salud, potencialmente vidas de pacientes quienes consumirían medicamentos de calidad inferior, pensando que estaban recibiendo medicamentos de calidad certificada que cumplían estándares. Había rechazado categóricamente inmediatamente propuesta, diciendo clara e inequívocamente: licenciado Hinojosa, con todo respeto, lo que está proponiendo es completamente inaceptable, ilegal, inmoral. Aprobar lotes de medicamentos que no cumplen especificaciones de COFEPRIS es fraude regulatorio criminal, que pone en riesgo salud de pacientes, que violan mi responsabilidad profesional como químico farmacéutico certificado. No puedo participar en esto bajo ninguna circunstancia, independiente de compensación ofrecida. Mi responsabilidad es garantizar que solamente medicamentos que cumplen rigurosamente especificaciones de calidad sean liberados para distribución. Esa es línea que no cruzaré nunca. Gerardo había intentado persuadir, manipular, amenazar sutilmente durante conversación de 30 minutos, argumentando que Jorge estaba siendo demasiado rígido, idealista, que esto es simplemente cómo negocios funcionan en mundo real, que rechazar participar podría afectar negativamente carrera futura en empresa, pero Jorge había mantenido firmemente posición de rechazo absoluto. Había concluido conversación diciendo: entiendo perfectamente lo que está sugiriendo, y mi respuesta es definitivamente no. Además, debo advertirle respetuosamente que continuar con este esquema, sin participación mía, no funcionará, porque como gerente de control de calidad, yo certifico todos lotes. Entonces cualquier lote que no cumpla especificaciones será rechazado por mí, independiente de presión que reciba. Entonces sugiero fuertemente que abandone completamente este plan. Gerardo había despedido Jorge de oficina ese día con expresión facial neutral controlada, pero internamente había estado furioso, absolutamente enfurecido por rechazo desafiante de Jorge. Había considerado rechazo como insulto personal, como desafío directo a autoridad, como amenaza potencial a esquema lucrativo, más preocupantemente como riesgo de que Jorge podría reportar conversación a autoridades superiores de empresa o a reguladores externos de COFEPRIS o a Fiscalía. Había concluido que Jorge representaba amenaza inaceptable que necesitaba ser eliminada, neutralizada permanentemente antes de que pudiera causar problemas. Entonces había comenzado inmediatamente a desarrollar plan elaborado malicioso de destruir completa y irrevocablemente carrera profesional, reputación de Jorge mediante fabricación de evidencia falsa de supuesta traición corporativa, de robo de propiedad intelectual, de venta de secretos industriales a competidores. Plan elaborado que Gerardo había estado articulando detalladamente a cómplice Roberto durante conversación de ese martes tarde. Consistía de múltiples elementos coordinados diseñados para crear narrativa convincente de traición corporativa. Primero, fabricaría serie de emails falsos usando cuenta de email corporativa de Jorge, que supuestamente habían sido enviados a ejecutivo de empresa competidora, Laboratorios Químicos de Guadalajara, ofreciendo vender información confidencial sobre procesos de manufactura, formulaciones específicas de medicamentos genéricos, listas de clientes a cambio de pago de 300.000 pesos. Emails serían creados usando software especializado de falsificación, que permitía modificar headers metadata para que parecieran legítimos cuando fueran examinados superficialmente por personal no técnico. Segundo, crearía registros bancarios falsos mostrando transferencias de fondos de 150.000 pesos de cuenta personal de supuesto ejecutivo de empresa competidora a cuenta bancaria personal de Jorge. Registros serían fabricados usando plantillas de documentos de banco modificadas, fotocopiadas convincentemente usando software de edición profesional, más experiencia previa de Gerardo falsificando documentos durante esquemas anteriores. Sabía que mayoría de personas, incluyendo ejecutivos de empresa, no tenían expertise técnica de detectar falsificaciones sofisticadas de documentos bancarios. Entonces documentos falsos serían aceptados como auténticos sin verificación independiente apropiada con banco. Tercero, reclutaría 2 empleados cómplices leales personalmente a Gerardo para proporcionar testimonios de testigos falsos, afirmando que habían observado personalmente comportamiento sospechoso de Jorge,
incluyendo reuniones secretas con personas desconocidas fuera de empresa, fotografiando documentos confidenciales con teléfono celular, copiando archivos a USB drives. Testimonios serían suficientemente vagos, ambiguos para ser difíciles de refutar definitivamente, pero suficientemente específicos, detallados para parecer creíbles. Cuarto, presentaría paquete completo de evidencia, fabricada a CEO Roberto Hinojosa, más a junta directiva de empresa, en presentación formal dramática acusando Jorge de traición corporativa criminal, solicitando despido inmediato sin liquidación, más presentación de denuncia penal a Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por delitos de robo de secretos industriales, fraude. Sabía que CEO, anciano de 78 años, con salud declinando, no tendría energía ni expertise técnico de investigar profundamente evidencia. Simplemente aceptaría narrativa de Gerardo como verdad, especialmente viniendo de hijo de familia, más funcionario senior de recursos humanos. Esperaba que denuncia penal resultaría en arresto de Jorge, más proceso penal largo, costoso, de años, que destruiría completamente vida profesional, personal, financiera de Jorge, independiente de resultado eventual de caso. Quinto, aseguraría que historia de traición de Jorge fuera filtrada estratégicamente a medios de comunicación locales, a contactos en industria química farmacéutica de Monterrey, para maximizar daño de reputación profesional de Jorge, asegurando que nunca podría obtener empleo en industria nuevamente, porque ninguna empresa contrataría persona acusada públicamente de robar, vender secretos industriales, independiente de si acusaciones fueran verdaderas o falsas. Plan completo era extremadamente elaborado, sofisticado, malicioso, diseñado meticulosamente para destruir irrevocablemente víctimas sin dejar evidencia de participación de Gerardo, de naturaleza fabricada de acusaciones. Gerardo había usado tácticas similares, aunque menos elaboradas, durante años para eliminar otros empleados quienes se habían opuesto a él. Había desarrollado confianza, casi arrogancia, en impunidad, en capacidad de manipular sistema corporativo de recursos humanos sin consecuencias. Lo que Gerardo absolutamente no sabía, no sospechaba remotamente, era que Jorge, después de conversación confrontacional de 3 semanas antes, donde Gerardo había propuesto esquema fraudulento de aprobar medicamentos de calidad inferior, había tomado múltiples acciones protectivas preventivas, anticipando correctamente que Gerardo intentaría retaliación. Primero, había documentado inmediatamente, detalladamente, conversación completa con Gerardo, incluyendo fecha, hora, ubicación, propuesta específica de aprobar medicamentos fuera de especificación, oferta de soborno de 50,000 pesos, amenazas sutiles sobre afectar carreras, y rechazaba. Había escrito memorándum detallado de 3 páginas documentando todo inmediatamente después de conversación, mientras memoria estaba fresca. Había guardado documento en múltiples ubicaciones seguras, incluyendo correo personal, email cifrado, cloud storage. Segundo, había consultado discretamente con abogado laboralista experimentado de Monterrey, explicando situación, solicitando consejos sobre cómo protegerse de retaliación potencial. Abogado había aconsejado documentar todo, comunicar por escrito cuando posible, crear registro de papel de eventos, más considerar, reportar propuesta fraudulenta a autoridades apropiadas para establecer que Jorge era whistleblower protegido legalmente contra retaliación. Tercero, había enviado email formal, cuidadosamente redactado, a Gerardo mediante sistema de email corporativo con copia a su propia cuenta personal como backup, rechazando formalmente por escrito participar en modificación de procedimientos de control de calidad que me propuso durante reunión de junio 25, usando lenguaje diplomático cuidadoso que establecía rechazo sin acusar explícitamente Gerardo de proponer actividad ilegal, pero que creaba registro documentado de fecha de rechazo, más naturaleza de propuesta. Email que Gerardo había recibido, había leído, había respondido brevemente, fríamente, entendido, sin elaborar. Cuarto y más crítico, había contactado confidencialmente Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, mediante línea telefónica anónima de denuncias, reportando que en empresa donde trabajaba había sido presionado por superior para aprobar lotes de medicamentos que no cumplían especificaciones de calidad a cambio de sobornos. Había proporcionado detalles específicos suficientes para que COFEPRIS pudiera iniciar investigación sin revelar inicialmente su identidad. Había recibido número de caso de denuncia, había sido informado que COFEPRIS iniciaría investigación preliminar discreta de empresa. Quinto, había instalado discretamente, sin conocimiento de Gerardo, aplicación de grabación de audio en teléfono celular personal. Había activado grabación durante conversación con Gerardo de 3 semanas antes, logrando capturar audio completo de 30 minutos de conversación, incluyendo propuesta explícita de Gerardo de aprobar medicamentos fuera de especificación, oferta de soborno, amenazas de retaliación. Grabación que, aunque potencialmente no admisible como evidencia en corte sin consentimiento de ambas partes, proporcionaba registro indisputable de lo que Gerardo había propuesto exactamente. Entonces, para julio, cuando Gerardo estaba articulando plan malicioso de destruir Jorge mediante fabricación de evidencia falsa,
Jorge ya había establecido defensas múltiples, documentación comprehensiva, protección de whistleblower, de Cofepris, más evidencia grabada de propuesta criminal original de Gerardo. Estaba preparado mucho mejor de lo que Gerardo imaginaba para defenderse de retaliación anticipada. Durante semanas siguientes de principios a mediados de julio, Gerardo había procedido metódicamente con ejecución de plan malicioso, trabajando con cómplice Roberto, más 2 empleados leales fabricando evidencia falsa. Había creado serie de 10 emails falsos supuestamente enviados de cuenta corporativa de Jorge a ejecutivo ficticio de empresa competidora durante periodo de mayo a junio, ofreciendo vender información confidencial, negociando términos de pago, describiendo específicamente qué documentos proporcionaría. Emails habían sido creados cuidadosamente para parecer auténticos, incluyendo lenguaje técnico, apropiado, referencias a proyectos reales de empresa, detalles que solamente empleado interno conocería para maximizar credibilidad. Había fabricado estados de cuenta bancarios falsos de Banco Real BBVA Bancomer, mostrando transferencia de 150.000 pesos de cuenta de persona desconocida a cuenta personal de Jorge, con fecha de junio 15 más transferencia adicional de 100.000 pesos, con fecha de julio 5. Documentos habían sido creados usando plantillas reales de banco obtenidas de estados de cuenta legítimos propios modificadas, cuidadosamente usando Photoshop para cambiar nombres, números de cuenta, cantidades, fechas. Falsificaciones eran suficientemente sofisticadas, convincentes para engañar a observador casual sin expertise de detección de fraude documental. Había preparado 2 testigos empleados para proporcionar declaraciones escritas firmadas afirmando haber observado comportamiento sospechoso de Jorge, ingeniero Mario Salazar, empleado de departamento de producción, quien debía lealtad personal a Gerardo por promoción previa, no merecida. Había firmado declaración afirmando que había visto Jorge fotografiando documentos confidenciales de procesos de manufactura con teléfono celular en área de producción en junio 8. Técnico Fernando Gómez, empleado de almacén, quien participaba en otros esquemas de Gerardo, había firmado declaración afirmando haber visto Jorge reuniéndose secretamente con hombre desconocido en estacionamiento de empresa en junio 20, intercambiando sobre aparentemente conteniendo documentos. Ambas declaraciones eran completamente fabricadas, falsas, pero habían sido firmadas voluntariamente por testigos cómplices. Para mediados de julio, Gerardo había completado preparación de paquete completo de evidencia fabricada. Había programado presentación formal a CEO Roberto Hinojosa más 3 miembros de junta directiva para viernes julio 19 a las 10 a.m. en sala de juntas ejecutiva. Había preparado presentación de PowerPoint dramática de 30 slides documentando supuesta traición corporativa de Jorge, mostrando emails falsos, estados de cuenta bancarios, falsos declaraciones de testigos, calculando daño estimado a empresa de pérdida de secretos industriales en 5 millones de pesos, cifra completamente inventada. Presentación diseñada para maximizar impacto emocional, shock de audiencia, para provocar reacción inmediata de indignación, de demanda de acción punitiva severa contra Jorge, sin permitir tiempo para análisis calmado racional de evidencia. Lo que Gerardo no sabía, no anticipaba, era que Jorge había sido informado confidencialmente por colega leal en Departamento de Recursos Humanos, quien había observado actividad sospechosa de Gerardo, preparando documentos sobre Jorge, que algo grande se está preparando contra ti, necesitas estar alerta. Advertencia que había motivado Jorge a tomar acciones protectivas adicionales durante semana previa a presentación programada. Había contactado nuevamente a abogado laboralista. Había retenido formalmente servicios legales, pagando anticipo de 50.000 pesos para representación. Había preparado con abogado paquete comprehensivo de contraevidencia, incluyendo memorándum detallado, documentando propuesta original de Gerardo de 3 semanas antes, copia de email formal rechazando propuesta, copia de denuncia presentada a Cofepris con número de caso, más crítico, grabación de audio completa de conversación con Gerardo, donde propuesta fraudulenta, amenazas de retaliación eran claramente audibles. Había contactado discretamente reportero investigativo de periódico local El Norte de Monterrey especializado en corrupción corporativa, explicando situación, proporcionando documentación de respaldo incluyendo transcripción de grabación de audio, solicitando que reportero investigara historia, estuviera preparado para publicar, si Jorge era despedido falsamente acusado. Reportero intrigado por historia de corrupción en empresa química importante. Había comenzado investigación preliminar, había contactado fuentes en Cofepris, confirmando que efectivamente había investigación activa de Industrias Químicas Monterrey, iniciada por denuncia de whistleblower anónimo, relacionada con aprobación de medicamentos fuera de especificación. Más importante, Jorge había contactado directamente Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios,
Cofepris había solicitado reunión urgente con investigadores, explicando que era empleado whistleblower, quien había reportado originalmente esquema fraudulento, que ahora estaba siendo objeto de retaliación mediante fabricación de acusaciones falsas de robo de secretos industriales. Había proporcionado a investigadores de Cofepris toda documentación incluyendo grabación de audio de propuesta de Gerardo, más información de que presentación formal de acusaciones falsas estaba programada para viernes julio 19. Cofepris, alarmada por información de Jorge sobre retaliación contra whistleblower, más preocupada por esquema de aprobar medicamentos de calidad inferior que ponía en riesgo salud pública, había decidido acelerar dramáticamente investigación de empresa, había coordinado con Fiscalía General de Justicia de Nuevo León para conducir inspección sorpresa simultánea de instalaciones de Industrias Químicas Monterrey, exactamente mismo viernes julio 19, cuando Gerardo tenía programada presentación de acusaciones falsas contra Jorge. Viernes julio 19, había llegado finalmente. Gerardo había arribado temprano a oficina a las 8 a.m., sintiéndose confiado, casi eufórico, anticipando destrucción inminente de Jorge. Había repasado mentalmente. Presentación había confirmado que CEO más miembros de junta directiva estarían presentes a las 10. Había verificado que paquete de documentos falsos estaba organizado perfectamente en carpetas para distribución a audiencia. A las 9:30 había caminado confiadamente hacia sala de juntas ejecutiva. Había comenzado a configurar laptop proyector para presentación de PowerPoint. A exactamente 9:45 am, 15 minutos antes de inicio programado de presentación, recepcionista del lobby principal había llamado urgentemente a asistente ejecutiva de CEO reportando que grupo de aproximadamente 8 inspectores oficiales de Cofepris más 4 agentes de Policía Ministerial de Fiscalía de Nuevo León habían llegado sin previo aviso, demandando acceso inmediato a instalaciones, presentando orden oficial de inspección más orden de cateo, citando investigación de posibles violaciones de regulaciones de manufactura farmacéutica, más posible fraude regulatorio, solicitando hablar inmediatamente con CEO, con gerente de control de calidad, con subdirector de recursos humanos. CEO Roberto Hinojosa, anciano de 78 años, había quedado completamente shocked, confundido por llegada inesperada de autoridades, había cancelado inmediatamente presentación de Gerardo programada para las 10, había instruido que todos ejecutivos mencionados en orden de inspección, incluyendo Gerardo Jorge más director de manufactura, se presentaran inmediatamente en sala de juntas grande. Gerardo había quedado inicialmente confundido, preocupado por timing extrañamente coincidente de inspección, sorpresa exactamente mismo día de presentación planeada contra Jorge, pero había racionalizado que debía ser coincidencia, entonces había procedido a sala de juntas con confianza intacta. Inspectora principal de Cofepris, doctora ingeniera química Patricia Guerrero Sánchez, mujer seria de 50 años con 25 años de experiencia en investigaciones de cumplimiento farmacéutico, había comenzado reunión explicando que Cofepris había recibido denuncia anónima creíble de whistleblower, de que empresa estaba bajo presión de aprobar lotes de medicamentos genéricos que no cumplían especificaciones de calidad requeridas por regulaciones federales, a cambio de sobornos de distribuidores, que superior en Departamento de Recursos Humanos específicamente había intentado reclutar empleado de control de calidad para participar en esquema fraudulento criminal. Había declarado que investigación preliminar más entrevista subsecuente con whistleblower, quien había decidido identificarse, cooperar completamente, había proporcionado evidencia suficiente creíble para justificar inspección formal más investigación criminal potencial. Había continuado. Whistleblower proporcionó documentación detallada incluyendo grabación de audio de conversación, donde Superior de Recursos Humanos propuso explícitamente aprobar medicamentos fuera de especificación, a cambio de soborno de 50,000 pesos mensuales, más amenazó retaliación si empleado rechazaba participar. Whistleblower también informó que después de rechazar propuesta criminal superior, había iniciado preparación de acusaciones falsas fabricadas contra él de supuesto robo de secretos industriales como retaliación diseñada para despedirlo, destruir carrera. Whistleblower proporcionó evidencia que presentación formal de estas acusaciones falsas estaba programada para hoy exactamente a las 10 am. Entonces coordinamos esta inspección específicamente para intervenir antes de que retaliación ilegal pudiera ser completada. Entonces, antes de proceder con inspección de instalaciones de manufactura, de registros de control de calidad, quiero identificar específicamente quién es superior de recursos humanos mencionado en denuncia, quién supuestamente propuso esquema fraudulento, quién supuestamente preparó acusaciones falsas de retaliación. Según información de whistleblower, persona responsable es subdirector de recursos humanos. ¿Quién ocupa esa posición?
Sala había quedado en silencio absoluto tenso, mientras todas miradas se habían girado simultáneamente hacia Gerardo, quien había quedado visiblemente pálido, sudando profusamente, realizando suden horrificadamente. ¿Qué plan elaborado malicioso había sido completamente expuesto antes de ejecución? Que Jorge había anticipado retaliación, había tomado acciones preventivas protectivas que evidencia de propuesta criminal original de Gerardo. Ahora estaba en manos de autoridades federales que en lugar de destruir Jorge estaba a punto de ser destruido él mismo, por propio esquema backfiring catastrophically. Había intentado negar débilmente, debe haber confusión, malentendido, yo nunca propuse nada ilegal. Pero doctora Guerrero había interrumpido fríamente. Whistleblower proporcionó grabación de audio completa de conversación de junio 25 donde usted, licenciado Gerardo Hinojosa Treviño, propuso explícitamente a ingeniero Jorge Luis Ramírez Soto, gerente de control de calidad, aprobar lotes de medicamentos que no cumplían especificaciones, a cambio de compartir soborno de 50,000 pesos mensuales, grabaciones perfectamente clara, audible, sin ambigüedad posible. Niega que esa conversación ocurrió. Gerardo había quedado paralizado sin respuesta mientras CEO Roberto más miembros de junta directiva lo miraban con expresión de shock, horror, incredulidad. Doctora Guerrero había continuado. Además, Whistleblower informó que usted preparó paquete de evidencia fabricada falsa, incluyendo emails falsos, estados de cuenta bancarios, falsos testimonios de testigos falsos, acusando falsamente a Whistleblower de robar secretos industriales, venderlos a competidores. Investigación preliminar que conducimos durante última semana confirmó que emails supuestamente enviados de cuenta de ingeniero Ramírez a empresa competidora son falsificaciones con headers metadata adulterados, fechas inconsistentes con logs de servidor de email corporativo, estados de cuenta bancarios mostrando transferencias supuestas a cuenta de ingeniero Ramírez son falsificaciones detectadas mediante verificación directa con Banco BBVA, quien confirmó que no hay registro de esas transacciones en cuenta real de ingeniero Ramírez. Entonces tenemos evidencia sólida de que usted fabricó documentos falsos con intención maliciosa de despedir falsamente, acusar criminalmente a Whistleblower, como retaliación por rechazar participar en esquema fraudulento de aprobar medicamentos de calidad inferior. Debo informarle, licenciado Hinojosa, que está bajo investigación criminal formal por múltiples delitos federales, incluyendo intento de fraude regulatorio farmacéutico, de poner en riesgo salud pública, fabricación de evidencia falsa, retaliación criminal contra Whistleblower. Más agentes de policía ministerial presentes tienen orden de aprehensión preparada para ejecutar. Si evidencia adicional obtenida durante inspección de hoy confirma acusaciones, tiene derecho de permanecer en silencio, de consultar abogado antes de responder preguntas. Gerardo había colapsado literalmente en silla. Expresión de confianza arrogante previa había sido reemplazada completamente por terror absoluto, pánico. Realización Downing de que plan elaborado de destruir Jorge había backfire devastadoramente, resultando en destrucción de propia carrera, reputación, libertad potencialmente. Durante horas siguientes, inspección había revelado evidencia adicional de múltiples irregularidades, de que 3 lotes de medicamentos genéricos manufacturados durante junio habían sido aprobados liberados por supervisor temporal de control de calidad, quien había reemplazado Jorge durante vacaciones, a pesar de que lotes no cumplían completamente especificaciones de potencia de ingrediente activo. Supervisor temporal resultó ser empleado leal a Gerardo, quien había sido instruido a aprobar lotes cuestionables como parte de implementación de esquema original. Cofepris había ordenado inmediatamente retiro completo de 3 lotes cuestionables del mercado, suspensión temporal de licencia de manufactura farmacéutica de empresa, hasta que investigación completa fuera completada, multa preliminar de 5 millones de pesos por violaciones de buenas prácticas de manufactura. Policía Ministerial había arrestado formalmente Gerardo. Mismo día, había sido trasladado a Centro de Reinserción Social de Apodaca, prisión estatal, donde había sido recluido con fianza inicial negada debido a gravedad de cargos de riesgo de fuga. Roberto Maldonado, cómplice director de adquisiciones, también había sido arrestado por participación en esquema, más 2 testigos falsos. Mario Fernando habían sido arrestados por proporcionar declaraciones falsas. CEO Roberto Hinojosa, completamente devastado por descubrimiento de que hijo de familia había estado operando esquemas criminales dentro de empresa familiar, que reputación de 50 años estaba en riesgo catastrófico, había convocado reunión de emergencia de junta directiva. Esa misma tarde, donde había anunciado despido inmediato sin liquidación de Gerardo por causa justificada, más inicio de auditoría completa de todos actos de Gerardo durante años previos para identificar otros esquemas fraudes potenciales, había ofrecido disculpa personal formal a Jorge por retaliación que había sufrido, había ofrecido compensación de 500,000 pesos por angustia, daños más promoción inmediata a director de control de calidad con incremento salarial de 30%, reconociendo integridad profesional excepcional demostrada bajo presión extrema.
Reportero del Norte había publicado historia investigativa completa 3 días después con headline: subdirector de RH de Industrias Químicas Monterrey arrestado por esquema de medicamentos fraudulentos y retaliación contra whistleblower, con detalles comprehensivos de caso incluyendo grabación de audio proporcionada por Jorge transcrita parcialmente en artículo más declaraciones de Cofepris, confirmando que Jorge había sido whistleblower valiente quien había prevenido potencialmente daño a salud pública al reportar esquema rechazar participación a pesar de amenazas de retaliación. Historia había generado cobertura nacional en medios principales. Había resultado en llamados de organizaciones de sociedad civil de mayor protección legal para whistleblowers farmacéuticos. Durante meses siguientes caso criminal contra Gerardo había procedido a través de sistema judicial. Fiscalía había presentado cargos formales de intento de fraude regulatorio, fabricación de evidencia falsa, retaliación criminal contra whistleblower, más como investigación había revelado esquemas previos, cargos adicionales de peculado fraude contra empresa cohecho. Defensa de Gerardo había intentado argumentar que propuesta a Jorge había sido malentendido, que evidencia fabricada había sido error de juicio, pero grabación de audio clara más documentación comprehensiva de fabricación deliberada de documentos falsos había hecho defensa completamente insostenible. En marzo de 2026, 8 meses después de arresto, Gerardo había aceptado finalmente plea deal para evitar juicio público largo, había pleado culpable a cargos reducidos de intento de fraude regulatorio, retaliación criminal contra whistleblower, a cambio de sentencia de 6 años de prisión más inhabilitación permanente de ocupar posiciones corporativas de confianza, más restitución de 3 millones de pesos a empresa por daños estimados de esquemas múltiples, había entrado finalmente a prisión en abril de 2026 para comenzar a cumplir sentencia. Roberto Maldonado, cómplice, había recibido sentencia de 4 años más inhabilitación permanente. 2 testigos falsos habían recibido sentencias de 2 años cada uno por proporcionar declaraciones falsas. Industrias Químicas Monterrey había pagado multa total de 8 millones de pesos a Cofepris, había implementado programas comprehensivos nuevos de cumplimiento regulatorio de protección de whistleblowers, de ética corporativa para prevenir futuros incidentes similares. Empresa había sufrido daño significativo de reputación, pérdida temporal de contratos importantes con distribuidores preocupados por calidad, pero había logrado eventualmente recuperar confianza de mercado mediante transparencia completa sobre acciones correctivas implementadas. Jorge había sido celebrado ampliamente como héroe whistleblower valiente, quien había arriesgado carrera para proteger salud pública, había rechazado soborno sustancial por integridad profesional, había anticipado correctamente documentado meticulosamente retaliación, salvando propia carrera mientras exponiendo corrupción corporativa, había sido promovido eventualmente a vicepresidente de calidad cumplimiento regulatorio de empresa con salario de 150,000 pesos mensuales, había sido invitado como speaker a múltiples conferencias de industria farmacéutica sobre importancia de integridad profesional de protección de whistleblowers, había sido reconocido por asociaciones profesionales de químicos farmacéuticos de México con premios de excelencia profesional ética. Historia completa de Gerardo planeando maliciosamente lo arruinaré completamente mediante fabricación elaborada de evidencia falsa, solamente para tener plan backfire catastrophic, resultando en propia destrucción completa. Se había convertido en caso legendario en industria farmacéutica mexicana, en cursos de ética corporativa de MBA, en entrenamientos de cumplimiento como ejemplo perfecto de karma casi poética de malicia backfiring de importancia crítica de proteger whistleblowers, de peligros de retaliación de diferencia entre poder de posición versus integridad de carácter. En entrevista reflexiva desde prisión, 3 años después de sentencia en 2029, Gerardo había admitido finalmente a psicólogo penitenciario. Mayor error no fue específicamente proponer esquema fraudulento, sino fundamentalmente decisión de intentar destruir persona íntegra mediante mentiras fabricaciones. Cuando esa persona había documentado meticulosamente todo, había tomado acciones protectivas anticipando retaliación. Subestimé completamente inteligencia, preparación, previsión de Jorge. Asumí arrogantemente que podría manipular sistema corporativo como había hecho durante años sin consecuencias. Pero esta vez me enfrenté a alguien quien era más inteligente, más preparado, más íntegro que yo, quien tenía evidencia sólida de propuesta criminal original. Entonces, cuando intenté destruirlo con mentiras, él tenía verdad documentada que destruyó mis mentiras, me destruyó completamente a mí. Segundo error fatal fue no reconocer que sistema eventualmente protege whistleblowers, especialmente en industria farmacéutica donde salud pública está en juego. Cuando Jorge reportó a Cofepris se convirtió en whistleblower protegido. Entonces mi retaliación no era solamente contra empleado individual, sino contra interés público de salud.
Entonces autoridades respondieron con fuerza completa de ley federal. Lección para otros ejecutivos corporativos tentados por corrupción por retaliación contra empleados íntegros. No funciona, eventualmente serán atrapados, especialmente en era moderna donde todo es documentable, grabable, reportable a autoridades. Y cuando son atrapados, consecuencias son devastadoras. Prisión, pérdida de carrera, reputación destruida, familia avergonzada, riqueza perdida en honorarios legales. Restitución, costo de malicia de corrupción, es infinitamente mayor que cualquier beneficio temporal. Entonces simplemente no vale pena. En palabras finales que Jorge compartía cuando reflexionaba sobre experiencia, Gerardo planeó maliciosamente: lo arruinaré completamente, con confianza arrogante en poder de posición, en capacidad de manipular sistemas sin consecuencias. Fabricó elaboradamente evidencia falsa de traición corporativa, preparó destrucción total de mi carrera, reputación, libertad. Pero lo que no anticipó fue que yo había documentado meticulosamente propuesta criminal original, había reportado a autoridades, había preparado defensas múltiples. Entonces, cuando ejecutó plan malicioso, no solamente falló en destruirme, sino que trampa que había construido para mí se cerró devastadoramente sobre él mismo, destruyéndolo completamente. Es ejemplo perfecto, casi literario, de karma, de malicia, backfiring sobre malicioso. Entonces mensaje es: integridad eventualmente prevalece sobre malicia. Documentación de verdad eventualmente derrota fabricación de mentiras. Autoridades eventualmente protegen whistleblowers sobre retaliadores. Entonces actuar con integridad, reportar corrupción, documentar todo meticulosamente es estrategia ganadora, no solamente moralmente correcta, sino también prácticamente efectiva de protegerse de personas poderosas maliciosas. Gracias por ver el vídeo y acompañarme. Si te ha gustado, nos vemos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.